Bien, el día de hoy se ha aprobado en el Congreso de la República el proyecto de ley de universidades y está el ministro de Educación aquí para darnos su posición sobre el tema. Ministro, gracias por venir, muy buenas noches. Buenas noches, Augusto. Gracias por la invitación. Se ha aprobado en el Congreso. ¿El Ejecutivo la va a promulgar la ley o tendrá alguna observación? Bueno, no, el Ejecutivo la va a promulgar porque lo que se ha aprobado en el Congreso es justamente la acumulación del dictamen que se trabajó en la Comisión de Educación, más el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo hace unas 6 semanas de una superintendencia para supervisar la calidad. ¿Y la armonía de ambos proyectos es correcta? Se acumularon ambos proyectos, además se introdujeron una serie de cambios al dictamen original y eso es lo que se ha aprobado en el Congreso de día. Entonces, si la van a promulgar es porque creen que es una buena ley. Yo creo que es un avance importante en tener como país, ¿no?, una política nacional de educación superior. Creo que un punto central es que estamos recuperando como Estado el rol rector en la educación superior universitaria. Rol rector que se abandonó en los últimos 30 años. Entonces, esta ley es un elemento, en realidad, ¿no?, de la necesidad que tenemos nosotros como país de implementar una política nacional para mejorar la calidad de la educación en las universidades. Política nacional que debe tener varios frentes, pero Antes que eso, conceptualmente, ahí había una discusión de si el Estado debía entrar a tener algún tipo de rol regulador, lo que sea, o más bien debía, como ha sido en los últimos 30 años, dejarlos libres. En los últimos ¿Por qué han decidido cambiar los 30 años de manejo de política del Estado en las universidades ahora? Lo que se está haciendo es simplemente cumplir la ley, porque lo que dice la Constitución, lo que dice la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica de Creación del Ministerio de Educación, la Ley General de Educación, es que el Estado tiene que dictar las normas y evaluar y supervisar el cumplimiento de las normas que rigen todo el sistema educativo. No dice el sistema educativo en lo que se refiere a educación básica regular, sino es todo el sistema educativo. Eso es algo que simplemente en los últimos 30 años no se cumplió. Por tanto, el mandato para entrar a hacerlo... El mandato está en la Constitución y el mandato está en las leyes. Y lo que estamos haciendo como Estado es simplemente cumplir la ley. ¿Cómo van a regular para que no ocurra lo que están diciendo las universidades, de que va a haber una interferencia, que la autonomía se destruye y todo eso? Yo creo que se ha confundido la autonomía con autarquía, ¿no? La Constitución asegura la autonomía de las universidades, pero al mismo tiempo dice que las universidades deben funcionar en el marco de la ley. Y el Estado tiene que definir y asegurar el cumplimiento de esas leyes. Entonces la autonomía está asegurada, pero lo que nosotros tenemos que avanzar como país es tener un balance. No podemos seguir como país, y ya no vamos a seguir como país, en una autorregulación, que es lo que hemos tenido los últimos 30 años. Tampoco podemos avanzar con algún organismo supervisor en el que pudiera ser capturado por un poder de turno o que pudiera ser capturado por cualquier tipo de interés. Entonces, lo que se ha aprobado ahora en el Congreso yo creo que nos da ese balance. O sea, es una constatación desde su punto de vista que la autorregulación de la ANR no iba a ningún lado. La autorregulación en general no funcionó, porque por un lado se crearon y se desarrollaron universidades de excelente calidad, pero también universidades de pésima calidad, ¿no? Y nosotros tenemos como Estado y como país tenemos que asegurar el derecho que tienen todos los jóvenes a una educación de buena calidad. Entonces, ese es un objetivo central de un organismo supervisor de este tipo, como el que se está aprobando, como el que se ha aprobado en esta ley. El objetivo central es proteger el derecho del joven, el derecho de las familias, a que esa inversión que están realizando en términos de dinero y esa inversión que realicen en términos de tiempo, sea una inversión que finalmente les abra un horizonte para un futuro mejor. Y eso lamentablemente no ha estado pasando en todos los casos. Ha pasado en algunos casos, porque hay universidades buenas, pero no ha pasado en otras universidades. ¿Y eso va a garantizar que todas puedan mejorar? Yo creo que lo que estamos generando es un marco, es un elemento que nos permite avanzar en esa ruta. No es solamente la implementación de la ley. Nosotros como país, como decía al comienzo, tenemos que avanzar en la implementación de una política nacional, ¿no? Y esta ley es un elemento de esa política nacional. Es una parte de eso. Nosotros tenemos que mejorar muchísimo como país, dándole mejores sistemas de información a los jóvenes y a las familias para que puedan tomar mejores decisiones acerca de dónde estudiar y qué estudiar. Nosotros tenemos que avanzar como país en mejores políticas de fomento, ¿no?, a la investigación a las universidades, políticas de fomento a la mejora de los procesos pedagógicos. Cosa que existe ahora, pero existe de una manera muy tímida, ¿no? Tenemos que avanzar en la acreditación. Eso es fundamental, y tenemos que avanzar en este en el proceso, licenciamiento. ¿No? Los 4 elementos, diría yo, son fundamentales.
mejores sistemas de información, mejores políticas de fomento, asegurar que las universidades avancen en procesos de acreditación de sus carreras, pero también en un licenciamiento obligatorio, que es lo que tiene que hacer esta superintendencia, que nos asegure el cumplimiento de estándares básicos por parte de todas las universidades. Creo que avanzando en los 4 frentes, proceso que va a ser complejo y que va a tomar tiempo, eso nos va a llevar a mejorar paulatinamente la calidad de la universidad en el Perú. ¿Cómo se evita o se minimiza el riesgo de que esta superintendencia acabe siendo un ogro que controla todas las decisiones en las universidades? Un elemento central para avanzar en ese punto ha sido la conformación de un consejo directivo balanceado. Es un consejo directivo que tiene 7 miembros, que es el que toma las decisiones centrales. Alguien dijo que es un superintendente todopoderoso que puede abrir y cerrar universidades. No, el superintendente es uno de 7 miembros. Y los 7 miembros de este consejo directivo son 2 miembros del Poder Ejecutivo, uno de los cuales es un superintendente nombrado por el Ministerio de Educación, y 5 miembros de la sociedad civil. Son 5 personalidades connotadas. Y esas 5 personalidades connotadas tienen que ser o académicos, que pueden ser de universidades públicas o privadas, que no ejerzan un rol, que no tengan un cargo administrativo, que no tengan un rol directivo en ninguna universidad, pero pueden ser académicos de universidades públicas o privadas, pueden ser un investigador también de universidades o instituciones públicas o privadas, o un gestor público-privado. Todos personalidades que tienen que ser intachables, con mucha experiencia en sus campos y que son nombrados por concurso público. Esas 5 personas. Entonces, esas 5 personas se juntan con los 2 miembros representantes del Ejecutivo y conforman este Consejo Directivo, que además tiene 2 candados adicionales. Uno que tiene que recibir esas 5 personalidades, tiene que recibir la no objeción del Consejo Nacional de Educación. Y por otro lado, es un centro bastante plural. Que es muy plural. Y por otro lado, no pueden ser renovados todos simultáneamente, sino son renovados de manera escalonada. De tal manera que ningún gobierno puede cambiarlos a todos, ¿no? De manera simultánea. Entonces, si bien la construcción de esta institucionalidad va a ser un reto, es un reto complicado, yo creo que con esa conformación se puede avanzar en una institucionalidad que nos asegure decisiones correctas. Como que tendría una tarea pendiente de restablecer puentes con las universidades que se sienten afectadas. ¿Cómo va a ser el proceso de explicación o de incorporación? Porque el debate ha sido bien recio y no ha habido como posiciones irreductibles, ¿no? Mire, no ha habido reforma universitaria que todas las universidades estén de acuerdo. En el Perú ni ninguna parte. Siempre eso es natural. Que hayan miedos a fantasmas, diría yo, en muchos casos. Y nosotros hemos recibido muchos aportes, ¿no? de miembros de universidades. Pero en esta nueva etapa, digamos, luego de la aprobación de la ley, va a ser muy importante y el Ministerio de Educación va a estar completamente abierto a recibir aportes, el concurso, la participación, las opiniones, las sugerencias, no solo de los miembros de las universidades, ¿no? Sino de miembros de todos, no importa solamente la opinión de los docentes y directivos de universidades, sino de otros miembros de la sociedad civil, porque la universidad es un elemento fundamental de todo el proceso de desarrollo, ¿no? Y es un proceso fundamental en términos de las oportunidades que le damos a los jóvenes para una vida mejor. Entonces requerimos abrir ese debate y abrir ese espacio, digamos, de recibir sugerencias, ¿no? a distintos estamentos de la sociedad, incluyendo obviamente las universidades. Bajo esta nueva norma, ¿puedo juntarme con unos amigos a fundar una universidad para ganar dinero? Puede fundarse para ganar dinero en la medida que se mantiene la posibilidad de que existan universidades privadas con fines de lucro. Pero o sea, que eso sí está previsto dentro de la ley. Eso se prevé dentro de la ley como es en la actualidad. Así es. Pero tenemos que asegurarnos que esa inversión privada sea una inversión privada de buena calidad. Y ese es el punto central. ¿Y la buena calidad media cómo? Uno de los retos centrales de esta superintendencia es el establecimiento de estándares básicos de calidad. Estándares básicos en términos de infraestructura, en términos de calidad de los docentes, en términos de la existencia de servicios psicopedagógicos para los jóvenes, en términos de la existencia de planes curriculares. Entonces,
Se establecen esos estándares básicos y lo que tenemos que asegurarnos es que esta superintendencia verifique que tanto las nuevas universidades cumplan con esos estándares básicos como que las universidades a lo largo de su operación mantengan esos estándares básicos. Un elemento crítico, por ejemplo, que ya que se plantea en la ley es que tiene que haber un mínimo de 25% de profesores a tiempo completo en una universidad, ¿no? Cosa que muchas universidades... ¿Eso para las nuevas o para las que ya... para las actuales? Eso para todas. Para las actuales no van a lograr. Todas. Algunas lo van a lograr. ¿Van a cerrar universidades? No, no necesariamente, porque las universidades van a tener un plazo largo para que no cumplan, tienen un plazo largo para poderse adecuar, ¿no? En los pues temas dicen que la ley es una nueva ley para promover, pero tengo 25 años para cumplirla, no va a tener ningún efecto. En los temas, por ejemplo, que tienen que ver con los docentes, ¿no? Los plazos son de 5 años. Y en otros temas son plazos que tienen que ser definidos justamente por esta superintendencia. Pero el punto central es que tanto para las universidades que se vayan creando como para las universidades que ya existen, que tienen un plazo obviamente para adecuarse a cualquier estándar que se fije, nosotros aseguremos que toda universidad cumple con esos estándares básicos. Más allá de esos estándares básicos, obviamente nosotros tenemos que fomentar los procesos de acreditación, que son procesos mucho más complejos, ¿no? Y que permiten ir mejorando la calidad de las universidades. ¿Eso va a ser con acreditación con estándares nacionales o internacionales? Yo creo de que tenemos que movernos hacia estándares internacionales, ¿no? También la ley nos le otorga al Ejecutivo la facultad de reorganizar, ¿no? El Sistema Nacional de Acreditación, y yo creo que un punto fundamental del proceso de acreditación es homologarlo a sistemas internacionales de acreditación. Y en esta universidad que pienso crear con mis amigos, ¿me podría yo poner de rector y ponerme un sueldo de 3 millones de soles al mes? El punto central no es cuál es su sueldo, sí, el punto central es la calidad de la educación que otorga, y eso es lo que la superintendencia tiene que verificar. Ministro, entonces, en resumen, ¿por qué cree que es una buena ley? Yo creo que nos da el marco para poder avanzar hacia asegurar esos niveles básicos de calidad. Permite, por otro lado, la existencia de una universidad privada, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, que tenemos que fomentar, pero asegura que esa universidad provea un servicio de buena calidad. Y también le da un marco a la universidad pública, ¿no? Para reorganizarse, ¿no? Y para también tener los mecanismos necesarios para poder cumplir con esos estándares básicos de calidad. También la ley nos permite el establecimiento de distintos tipos de mecanismos de asignación de recursos a las universidades públicas en función a sus resultados. No son mecanismos que todavía se tienen que implementar ya de manera más detallada, pero yo creo que es muy importante avanzar hacia una universidad pública que no solamente recibe un presupuesto y no rinde cuentas. Tiene que ser una universidad pública que recibe un presupuesto, rinde cuentas, pero además puede recibir presupuestos adicionales en función a la calidad de la educación que provee, en función a la calidad de sus procesos pedagógicos y en función a la calidad de sus propuestas de investigación. Ese tipo de lógica presupuestal en las universidades públicas no existe y tenemos que movernos hacia eso. Bien, ministro. Muchas gracias por estar esta noche para explicarnos usted mismo la ley en qué consiste y los beneficios que usted prevé que va a tener. Agradezco mucho la invitación y tenemos que avanzar como país, ¿no? En un proceso que va a ser complejo, pero que yo creo que nos mueve y esto es un avance en esta ruta que tenemos que seguir para mejorar la calidad del servicio educativo universitario que le ofrecemos a nuestros jóvenes. Pregunta final para llenar mi polla del Mundial. ¿Quién cree que va a llegar a la final y quién va a campeonar en el Brasil 2014? Bueno, esa es la pregunta más difícil que has hecho, creo. Yo diría Holanda... Holanda, Brasil. Brasil. ¿Y quién gana? Brasil. Brasil, deal. Entonces lo ponemos ahí. Y yo también, Richard, ya me voy a poner. Yo creo que van a llegar Brasil y Argentina. Y que gana Brasil. Muchas gracias, ministro. Gracias, Augusto, por la invitación. Pausa y venimos con la parte final del programa y el resumen del Mundial 2014 de hoy.